Bueno, buenos días a todos y a todas. Gracias nuevamente por participar de esta conferencia, que ya hacía 15 días que no nos veíamos, hace 2 semanas por la despedida, el homenaje al indio, que bueno, terminamos allí en Avellaneda cerca de las 6 de la mañana, así que no la pudimos hacer el día lunes y la semana pasada por el feriado, así que estamos retomando las conferencias. Para comenzar, como siempre, repasar la agenda pública del gobernador Kicillof para esta semana. En el día de mañana, en la Embajada de la Unión Europea, vamos a tener una reunión con el embajador de la Unión Europea y todos los embajadores de los países que integran la Unión Europea, que son 21 embajadores que están afincados aquí en nuestro país, para repasar un poco la situación internacional, ver las perspectivas que ellos ven respecto de nuestro país a futuro. Después, el día miércoles, el gobernador va a estar en Bahía Blanca y en Coronel Rosales, en la zona sudoeste de la provincia. En Bahía Blanca va a estar entregando 44 viviendas que fueron construidas con fondos provinciales y ejecutadas por la cooperativa 15 de diciembre. Es una inversión total, estas 44 que se van a entregar, más 101 viviendas que ya se entregaron en la misma zona, en el mismo loteo, una inversión total de 13.400 millones de pesos, y luego va a estar entregando patrulleros en Bahía Blanca, 17 vehículos policiales para fortalecer la seguridad local. Después, en Coronel Rosales, va a participar de la recorrida de la base número 30 de la Fuerza Barrial de Aproximación, que ya ha sido inaugurada hace un tiempo, pero que no la habíamos visitado. Es una base de FBA, en donde participan 70 efectivos policiales. Luego va a estar participando de una recorrida por la puesta en valor del nuevo edificio administrativo de la Cooperativa Eléctrica Punta Alta, que está pronta a cumplir 100 años y que es la primera cooperativa de distribución de energía eléctrica de Sudamérica. Y por último, el gobernador va a estar entregando 242 escrituras en el marco del programa Mi Escritura, Mi Casa. El día jueves 25, el gobernador va a participar del Encuentro Federal por el Día Internacional de las Pymes, eso es en Parque Norte, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es un evento organizado por CAME, en esta ocasión bajo el lema Innovación, Competitividad y Capacitación para un Crecimiento Estratégico, y más allá de la apertura institucional va a haber distintos paneles de análisis y debate en donde van a participar entidades empresariales, representantes de organismos internacionales, especialistas, expertos de universidades, y se van a presentar casos de éxito de pymes. De ahí, el día jueves se va a mover hacia General Rodríguez para inaugurar 2 escuelas. En primer lugar, la escuela secundaria número 14, una secundaria de 12 aulas, digamos, en el barrio Campanilla, el barrio La Campanilla, con una inversión de 4.465 millones de pesos. Y en segundo lugar, la inauguración de la escuela secundaria número 6, un edificio escolar de 6 aulas, con una inversión de 2.629 millones, en ambos casos financiados por la Corporación Andina de Fomento. Y por último, va a estar entregando equipamiento que el municipio adquirió a través de un instrumento que es muy utilizado por los municipios de la provincia de Buenos Aires, que es el Provincia Leasing, 2 camiones recolectores compactadores, un camión adicional para transporte, 2 minibuses Mercedes-Benz, todos, repito, comprados, financiados por Provincia Leasing por un monto total de 756 millones de pesos. Esa es la agenda que va a tener el gobernador, la agenda pública que va a tener el gobernador durante esta semana. A continuación, dos cosas que venimos haciendo todo este tiempo y venimos actualizando. En primer lugar, repasar un poco algunos indicadores de la economía real. Repito, cosa que venimos haciendo con cierta frecuencia. Ahora vamos a repasar algunos indicadores, algunos datos de los últimos 15 días. No hay que bucear demasiado para entender un poco cómo está hoy en día la economía real, lo que le interesa a los argentinos, que es su empleo, sus ingresos, el consumo, la producción, sobre todo para contrastar con el discurso oficial de que las cosas en materia económica están sucediendo bien, mostrando las caídas de
distintos indicadores de riesgo económico en la economía, etcétera, pero claramente, más allá de esas presentaciones, de esos números, de esos indicadores, esos supuestos resultados no están llegando claramente a la gente. Así que hacer un breve repaso de algunas cuestiones puntuales. Primero arrancamos con índices, indicadores vinculados al empleo y a las empresas. Repito, son informaciones, indicadores que se conocieron en los últimos días. En marzo cerraron 2011 nuevas empresas que cierran. Eso, desde que llegó Milei, son un total de casi 26.500 empresas que se fundieron en nuestro país. Son datos oficiales de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. En materia de empleo, también, en marzo se perdieron 27.513 empleos. Cuando uno analiza la situación desde la llegada de Milei, son casi 540.000 empleos en total los que se perdieron en la Argentina. El fuente oficial del Ministerio de Capital Humano, en marzo es la 8ª caída del empleo en los últimos 10 meses, o sea que eso muestra que no es una situación coyuntural, sino que es una situación claramente estructural. Después, una información de IPA, Industriales Pymes Argentinos, un aumento del 130% en los concursos preventivos entre 2023 y 2025. Básicamente, el motivo del aumento de esos concursos preventivos es la falta de crédito y liquidez en las empresas y obviamente la falta de demanda. Luego, en materia de ingresos y hogares, algunos indicadores. El salario mínimo vital y móvil volvió a caer por 10º mes consecutivo en abril en un 1%. Desde que llegó Milei, el salario mínimo vital y móvil cayó casi un 40%, un 39,3%. Lo mismo con la mediana salarial, de acuerdo con el CIPA, fuente del Ministerio de Capital Humano. En el mes de marzo se redujo 3,3%, y también algo que viene señalando, bueno, lo ha hecho varias veces Juan Cuatromo, el presidente del Banco Provincia que nos acompaña, lo ha mostrado varias veces, el aumento de la morosidad en los hogares, que volvió a aumentar. Estaba en 11,5 los índices de morosidad en hogares y ahora están en el orden del 12%, mientras la morosidad total del sector privado, que ya es muchísimo, llegó al 7,2. O sea, el sector privado en su conjunto, morosidad del 7,2. Los hogares, morosidad del 12%. En materia de producción, se había mostrado en el mes anterior dos indicadores que parecían positivos, que eran el aumento de la producción industrial y el aumento de la producción en materia de construcción. Bueno, lamentablemente en el último mes han vuelto a caer. Ahora vamos a hacer un repaso. En el caso de la construcción, en abril una caída del 4%. Cuando uno compara desde la llegada a Milei, el sector de la construcción se ha achicado casi un cuarto, un 22,3%. La industria manufacturera lo mismo, se redujo el mes pasado nuevamente un 2,1%, hoy se encuentra casi un 5% por debajo de los niveles de 2023, y lo preocupante también es que no es una caída coyuntural, sino que ya desde la OIA están indicando que en mayo también se viene reduciendo la actividad industrial. Por ejemplo, la producción automotriz respecto a mayo del año pasado cayó un 21,5%, y cuando uno la compara con el acumulado del 2026 respecto al año anterior, casi un 20%. Lo mismo la industria metalúrgica, una de las industrias más importantes de la Argentina, tiene una utilización hoy de la capacidad instalada del 40%, del 39,8%, es decir, que de 10 máquinas en la industria metalúrgica hay 4 solamente funcionando y 6 paradas. Es el nivel más bajo desde 2020, cuando eso había sucedido como consecuencia de la pandemia. Y por último, algunos indicadores también muy preocupantes de consumo que no para de caer, el consumo de las familias. Consumo masivo, de acuerdo a la consultora Esentia, cayó 4,7% en abril respecto del mes anterior. En el acumulado del primer cuatrimestre, abajo 3,3%. Después, ventas minoristas de las pymes también se redujeron 1,2% en mayo respecto al mayo anterior, acumulan una baja de 3,1% en lo que va de este año. La fuente en ese caso es la Confederación Argentina de la Mediana Empresa. Consumo de lácteos, un producto de la canasta básica,
caída adicional de 4,7% en abril. El primer cuatrimestre muestra una baja del 1,5%. Lo mismo en carne, que se ve ahí, ahora se ve a continuación. Un 6,1% cayó en mayo respecto al mes anterior. El acumulado del año es un 11,1% en la caída del consumo de carne. La venta de ropa también en el bimestre marzo-abril cayó un 7%. Las ventas en supermercados en abril respecto del mismo mes del año anterior, una caída de 3,7% y una caída acumulada del 3,3% durante 2026 y 10% la caída de ventas en supermercados desde la llegada de Milei. Básicamente queríamos hacer este repaso, lo venimos haciendo frecuentemente para mostrar que todos esos discursos respecto de que a la economía le va bien, claramente no se observan en la realidad, sino totalmente lo contrario. Hemos repasado los últimos indicadores en materia de consumo, en materia de producción, en materia de ingresos de la población y los resultados son realmente muy preocupantes, y lo peor de todo esto es que no hay una perspectiva de que esto se dé vuelta, de que se genere algún proceso virtuoso de mejora de la producción, de mejora de los ingresos, de mejora del empleo, de mejora del consumo en términos generalizados, salvo a los sectores que hemos siempre dicho son los sectores ganadores de este modelo, 4 o 5 sectores que tienen un impacto muy bajo respecto de la generación de empleo, de la vida de las familias y sobre todo son sectores que, para el caso de la provincia de Buenos Aires, son sectores muy minoritarios en nuestra provincia. Los sectores mayoritarios, los que generan en Argentina más del 50% del empleo, la industria, la construcción y el comercio, son sectores que están siendo tremendamente castigados en nuestro país, que están reduciendo el empleo, que están generando, como vimos anteriormente, cierre de empresas de manera constante y permanente, porque esta es la materialidad de este modelo. Un modelo que desindustrializa, un modelo que perjudica a las familias trabajadoras, perjudica a las familias y que solamente enriquece a un puñado de sectores muy vinculados con las exportaciones, muy vinculados con los recursos naturales, pero el resto, la verdad, está padeciendo los resultados de estas políticas económicas. Por último, un ejercicio que también venimos haciendo frecuentemente, que lo venimos actualizando casi todos los meses y que tiene que ver con las deudas del Gobierno Nacional con la provincia de Buenos Aires, ¿no? Que se van acumulando, porque en la medida que no las hace efectivas, se van acumulando los valores por inflación y van apareciendo algunos nuevos rubros de deudas que se van adicionando a lo que nosotros venimos denunciando todo este tiempo, que tienen 3 componentes, básicamente. El primero de esos componentes son las deudas directas del Gobierno Nacional con la provincia de Buenos Aires. Gran parte de estas deudas, lo vamos a repasar después hacia el final, gran parte de estas deudas están siendo litigadas ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Por empezar, ahí en el primer renglón vemos las transferencias de ANSES a Caja Provincial, que son el principal rubro de deudas directas del Gobierno Nacional con la provincia. Eso está expresado en millones de pesos, o sea que son 2.571.115 millones de pesos, es decir, 2,5 billones de pesos lo que le debe el Gobierno Nacional a la provincia por las transferencias no realizadas de ANSES a la Caja Provincial. Esta es uno de los litigios que estamos llevando adelante ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El 10 de junio el gobernador se hizo presente, el Gobierno Nacional tenía que traer una propuesta que se había establecido como criterio el 21 de abril en la mediación anterior y lamentablemente el Gobierno Nacional no trajo ninguna propuesta, sino excusas para seguir pateando el tema. Por lo tanto, el gobernador solicitó dar por terminada la mediación y que efectivamente la Corte Suprema de Justicia de la Nación se exprese respecto de cómo tiene que saldar esta deuda el Gobierno Nacional con la provincia de Buenos Aires. Después, una deuda por compensaciones del consenso fiscal establecida en el convenio, en la ley de consenso fiscal del año 2017, 1,2 billones de pesos, lo no pagado del FONIT mientras estuvo vigente entre enero de 2024 y mayo de 2024, ahí estaba vigente el FONIT, después se lo dio de baja, pero son fondos que le correspondían
a la provincia de Buenos Aires, 148.000 millones de pesos. Después los fondos de fortalecimiento fiscal que se utilizaban en la provincia de Buenos Aires para comprar patrulleros, equipamiento en materia de seguridad, para mejorar el salario de los agentes de la policía de la provincia de Buenos Aires, 108.000 millones. Después fondos vinculados con el cumplimiento de la Ley de Salud Sexual Reproductiva, 86.000 millones. Convenio de asistencia financiera que estaba vigente en nuestra provincia en 2023, 76.000 millones de pesos. Programa Redes, bueno, ahí ven, a continuación se ven varios otros programas, si bien menores en términos de volúmenes, importantísimos y que generarían recursos necesarios para la provincia de Buenos Aires, que estaban vigentes y que el gobierno nacional los dio de baja y por lo tanto son todas deudas exigibles al gobierno nacional. En segundo lugar, Cato, esto lo sabes de memoria, los montos vinculados a la obra pública que quedó abandonada, parada en la provincia de Buenos Aires, esas casi 1.000 obras públicas que hemos denunciado desde un primer momento, que hay de todo tipo. Son, en primer lugar, las obras, 180 obras públicas que se estaban ejecutando en la provincia, que lo estaba haciendo el ministro Catopodis cuando era ministro de Obras Públicas de la Nación. Esos son 5,7 billones de pesos, esas 180 obras que estaban siendo ejecutadas directamente por la Nación en la provincia de Buenos Aires. Después, programas de vivienda que se estaban ejecutando en provincia. Programa Procrear, 105 convenios para la construcción de más de 6.500 casas proyectadas en 28 municipios de la provincia de Buenos Aires, que también quedaron abandonados, 1,6 billones de pesos. Una de esas es la que se ve aquí yendo para Capital, a la izquierda, en Verazategui. Ahí hay 1.400, creo que son 1.400 casas en ese marco del programa Procrear que quedaron abandonadas. Después, convenios entre la Nación y los municipios para la realización de obras públicas en los municipios, 755 obras que quedaron paradas por casi 1 billón de pesos, convenios entre Nación y provincia para la realización de 128 obras de distinto tipo, más de 500.000 millones de pesos, también más viviendas, ¿no? El programa Casa Propia y el programa Reconstruir son 9.725 viviendas que quedaron paradas también en la provincia de Buenos Aires por 384.000 millones de pesos. Ahí entre las viviendas del Procrear y las viviendas de los programas Casa Propia y Reconstruir son las 16.000 viviendas que siempre denuncia el gobernador que se han abandonado en la provincia de Buenos Aires por parte del gobierno nacional. Convenios de infraestructura a través de los llamados convenios tripartitos en materia de educación, que era la construcción de colegios. Una parte la financiaba Nación, otra parte provincia y otra parte el municipio, quedaron abandonados, creo que eran 80 edificios escolares, muchos de los cuales se han tomado desde la provincia de Buenos Aires y se han continuado. Las obras en las universidades por 62.000 millones de pesos, muchas de las cuales también las ha tomado el ministro Catopodis y se están ejecutando en las distintas universidades nacionales con asiento en la provincia de Buenos Aires. También obras de infraestructura con programas nacionales por 55.000 millones, del Hospital Presidente Néstor Kirchner, etcétera. El total de las obras que se abandonaron en la provincia de Buenos Aires, la valorización actual de esas casi 1.000 obras, son 9,6 billones de pesos. Y por último, el tercer componente tiene que ver, esto ya lo había pasado, la deuda estimada por la discontinuidad o retrasos de otros programas nacionales, lo que tendría que haber enviado el gobierno nacional en el marco del Fondo de Fortalecimiento Fiscal, 2,3 billones desde finales de 2023 a la fecha, lo mismo con el FONID, 1 billón de pesos, y lo mismo con otros programas menores en volumen, pero importantes, con fondos muy importantes para la provincia de Buenos Aires, como la asistencia a comedores, los fondos de compensación del transporte público en el interior. Hoy tenemos una crisis grave del transporte en el interior, justamente porque los fondos compensadores que entregaba Nación a esas provincias de transporte del interior se eliminaron, mientras que el 50% que le correspondía a la provincia se siguió pagando en tiempo y forma, o sea que fue el gobierno nacional que se desentendió de la parte del 50% de los subsidios que se pagaban a las empresas de transporte del interior. Y después otros programas menores que se observan ahí en materia de medicamentos, de emergencia climática, bueno, de tuberculosis en el Cucaiba, potenciar trabajo, programas que tienen que ver con clubes, un total de 3,8 billones. El total de la deuda, por lo tanto,
del Gobierno Nacional con la provincia de Buenos Aires es de 17,8 billones en esos 3 rubros que marcamos recién, 17,8 billones de pesos que le debe el Gobierno Nacional a las provincias de Buenos Aires, que si además le sumamos lo que dejó de recaudar, de recibir la provincia de Buenos Aires, son los 2 puntos que están abajo, como consecuencia de la caída de los recursos de origen nacional, es decir, la caída de la recaudación impositiva de recursos coparticipables que no llegan a la provincia, eso suma 5,7 billones y la caída en los recursos propios de la provincia como producto de la crisis económica son 3,2 billones. El total de recursos de financiamiento generado por el gobierno de Milei a la provincia de Buenos Aires asciende hoy a 26,7 billones de pesos. 26,7 billones de pesos, eso es un número que a veces se hace muy complicado de entender qué representa esos 26,7 billones de pesos, ya lo hemos dicho, eso es más de un presupuesto anual del gobierno de la provincia de Buenos Aires, que hoy está en el orden de los 44, 45 billones de pesos, pero vamos a mostrarlo respecto de algunos indicadores muy sencillos para entender, ¿no? En materia de seguridad, esos 26,7 billones equivalen a 292.664 patrulleros que se podrían comprar en la provincia de Buenos Aires. Nosotros ya compramos casi 10.000 patrulleros, se podrían comprar realmente muchos más con esos fondos. En materia de salud, se podrían comprar 124.186 ambulancias. Nosotros ya compramos y entregamos y distribuimos por toda la provincia unas 431 ambulancias. En materia educativa, se podrían construir con esos fondos 22.250 edificios escolares. Nosotros ya construimos e inauguramos 316 edificios y esta semana se van a inaugurar 2 más, es decir, que vamos a llegar a los 318. Pero para que quede más claro, un indicador que es mucho más sencillo y que está hoy en boca de todos, eso equivale a 37.187 pendrives de Adorni, esos pendrives que encontró con $500.000, esa es una equivalencia muy sencilla para la gente porque es algo a lo que ya está muy acostumbrada a comparar la gente. Así que bueno, con esto damos final a mi intervención. Le paso la palabra al ministro Catopodis. Bueno, gracias, Carly. Para presentar lo que es el plan de gestión de riesgo climático por parte del Ministerio de Obras y Servicios Públicos en el marco de una información que hoy nos brinda el panel de cambio climático y la mayoría de las predicciones fundamentalmente del organismo mundial, pero también de organismos especializados a nivel regional en relación a probabilidades absolutamente ya muy ciertas de que vamos a tener un evento muy extremo, lo que se llama el Niño, a lo largo de los próximos meses. Eso nos ha obligado, nos ha indicado el gobernador, bueno, coordinar todos los recursos y las acciones entre los ministerios y con los municipios para poder enfrentar esta situación que es conocida en la Argentina porque la hemos tenido ya en 3 momentos diferentes, con consecuencias también conocidas por todas en distintas provincias, pero bueno, que hoy nos obligan a poner realmente todo el esfuerzo de cara a generar la mayor y la mejor respuesta por parte del Estado provincial. En el caso de nuestro ministerio, estamos llevando adelante 3 acciones muy concretas. Por un lado, todo lo que tiene que ver con monitoreo y alertas tempranas. En segundo lugar, acciones de prevención. Y después, el tercer componente de este plan de gestión de riesgos climáticos, que son las medidas estructurales, básicamente todas las obras que se están llevando adelante para enfrentar en general el cambio climático y en particular en los próximos meses la llegada del Niño. El primer componente, que es el de monitoreo y alertas tempranas, tiene básicamente
bueno, cuatro instancias de trabajo, un sistema de estaciones que tiene la Autoridad del Agua, el ADA, y que permite, por supuesto, recolectar información y permitirnos hacer un seguimiento de cómo se vienen comportando las precipitaciones y el clima. Por otro lado, un comité de emergencia que tenemos en nuestro ministerio que funciona, por supuesto, coordinadamente, además con el Ministerio de Gobierno y con el Ministerio de Seguridad para toda la información y toda la acción de respuesta, una mesa de riesgo hídrico y también todo lo que tiene que ver con la información sobre el suelo y la precipitación acumulada, información que nos brinda la Autoridad del Agua. Con estos 4 componentes estamos monitoreando y haciendo un seguimiento a la situación en función de los informes que vamos recibiendo. El segundo componente, decía, de prevención y respuesta en 3 niveles. Por un lado, todo lo que tiene que ver con la limpieza y el mantenimiento del arroyo. Es una tarea que el Ministerio viene haciendo de manera permanente, pero que ahora, por supuesto, estamos intensificando. Hemos contratado horas máquina especialmente y además hemos comprado equipamiento para esta tarea, que tiene que ver con tener todos los canales y las cuencas en la mejor situación posible. El segundo tiene que ver con los accesos. El primero es una tarea básicamente de la Dirección de Hidráulica. Los accesos y todos los caminos y la transitabilidad está vinculada, por supuesto, a vialidad. Y además tenemos planes de calor, planes para situaciones extremas que pueden ser consecuencias del Niño. El Niño provoca inundaciones, lluvias intensas, pero también olas de calor muy extremas, así que estamos trabajando ya con todo el equipamiento que nos permita dar respuesta a esa situación. Y el tercer eje o el tercer componente, las medidas estructurales, básicamente las inversiones que la provincia está haciendo en materia de obras y de riesgo hídrico, por un lado, y de todo lo que tiene que ver con la adaptación productiva a estos extremos climáticos, una inversión realmente sostenida, millonaria, que se viene ejecutando por parte de la provincia de Buenos Aires. Las placas que siguen van detallando, bueno, obras que se finalizaron, la de la cuenca del río Luján, pero también en Moreno, en Lomas, en General Pueyrredón y en Alvarado, las defensas costeras, obras que están en ejecución, por ahí la de Bahía Blanca como la más emblemática, por lo que todos recordamos, una obra que ya se inició, que va a permitir multiplicar por 3 el caudal del canal Maldonado, y una obra que nos va y le va a permitir a la comunidad de Bahía Blanca volver a tener una respuesta de infraestructura en ese canal para poder afrontar situaciones como las que vivieron aquel 7 de marzo, pero bueno, también se mencionan en la información, en la filmina, la obra de Areco, que está en ejecución y que también es muy importante. Bueno, la cuenca del Reconquista y el Dupi en La Matanza. Y después obras que están también prontas a iniciar, también muy pero muy importantes. La etapa quinta del Río Salado, una obra que ya se licitó, que se está adjudicando, que está pronto a arrancar y que es la última etapa que va a terminar el plan maestro del Salado, pero también se mencionan ahí obras en La Matanza y en Pergamino. Dicho esto, nuestra preocupación es la falta de respuesta por parte del Gobierno Nacional frente a toda esta situación. No hay duda de que la responsabilidad mayor en relación a todo lo que está pasando es del Gobierno Nacional, tiene los recursos, tiene los programas, tiene las competencias, así que estamos reclamándole al Gobierno Nacional constituir una mesa para poder tener una respuesta muchísimo más coordinada y eficiente en materia de emergencias climáticas. La última experiencia más de vuelta notoria fue la de Bahía Blanca y es una experiencia que no queremos repetir. El Gobierno Nacional se sacó una foto
y abandonó a los bahienses, prometió plata que nunca puso, exactamente 200 millones de dólares que nunca llegaron a Bahía Blanca, y después colocó puentes que les cobró a los bahienses para poder lograr algún nivel de transitabilidad en la emergencia. Así que, bueno, necesitamos que el Gobierno Nacional sea parte de una mesa de trabajo, así que estamos también utilizando esta conferencia de prensa para bueno, poner muy de manifiesta la gravedad de lo que puede ocurrir o para lo que nos tenemos que preparar, y la necesidad de, más allá de todas las diferencias políticas que tenemos, poder convocar desde el Gobierno Nacional a una mesa con las provincias, particularmente con la provincia de Buenos Aires, pero también aprovechar para hacer mención a una situación que también nos preocupa mucho, y que es la falta de aprobación y de avales por parte del Gobierno Nacional para muchas de estas obras que necesitamos ejecutar. En concreto, el Gobierno de la provincia de Buenos Aires dispone de fondos del Tesoro Provincial, pero también de créditos internacionales, de créditos con organismos multilaterales. Esos créditos con los organismos multilaterales requieren, por ley y por protocolos internacionales y procedimientos internacionales, de avales por parte de Nación. No necesitamos ni la plata ni los recursos de la Nación, que definitivamente ya después de casi 3 años estamos ya seguros de que no vamos a contar con esos recursos, pero sí necesitamos de avales que nos permitan poder ejecutar muchas de estas obras que estamos mencionando. Allí se mencionan algunos ejemplos muy concretos de obras como la que se menciona allí de la cuenca hídrica de Arroyo San Francisco por 270 millones de dólares, pero bueno, son una serie de obras, incluida la del Salado, que necesita de avales o de autorizaciones para poder concretar los créditos que nos permitan ejecutar esta obra. Si insistimos, no es ya solamente que no hacen las obras que les corresponden, no es que se quedan con la plata que tendrían que destinar para realizar esas obras, sino que además a la provincia de Buenos Aires le niegan los avales y las garantías que necesitamos sí o sí para poder comprometer esos recursos y esos créditos internacionales. Y mencionar en esta última placa que claramente es una situación que solo el Gobierno Nacional aplica de manera excepcional y discriminatoria y arbitraria a la provincia de Buenos Aires, porque ahí se mencionan, bueno, cuál ha sido el comportamiento del Gobierno Nacional en los últimos meses con distintas provincias, con distintos créditos, con distintos avales para distintas obras de infraestructura, tratamiento que no está teniendo con la provincia de Buenos Aires. Mencionar siempre que en el impuesto a los combustibles todos los argentinos estamos financiando no solamente el mantenimiento de las rutas, sino además lo que es el fondo hídrico, que tendría que estar destinado también obligatoriamente por ley como cuenta afectada para estas obras. Allí hay un saldo de más de 500.000 millones que el Gobierno de la Nación no está aplicando a ninguna de estas inversiones, y que por supuesto es parte de la gran timba nacional a la que nos tiene acostumbrados. Gracias. Muy bien, gracias Cato. Juan. Bueno, el punterito. Acá está, perfecto, gracias. Bueno, ¿cómo andan? En mi caso vengo simplemente a presentar algo que estuvimos conversando con el gobernador la semana pasada o la anterior, que estuvimos en Villa Ramallo, inaugurando una nueva sucursal del Banco de la Provincia de Buenos Aires, y que nos parecía importante contextualizar tanto por lo que implica el plan de obras que venimos llevando adelante desde diciembre de 2019, pero también, y ese sería un poco el punto de la conversación, cómo esto se inserta en la situación actual y estructural que está pasando el sistema financiero en su conjunto, en la provincia de Buenos Aires en particular, y que por supuesto también lleva a una discusión mucho más amplia sobre la adopción de nuevas tecnologías y cómo eso se hace con la gente o de espaldas a la gente, básicamente. Tradicionalmente nosotros pensamos el rol de la banca pública en estos términos. Esto es lo más habitual que tenemos en la cabeza. Si ustedes ven, esto es el mercado de crédito al sector privado y la participación del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Desde octubre del 25 hasta el último dato, que es de junio del 26.
La línea verde es el crédito total y la gris oscura o negra, de eso ya depende de cada uno me parece, es el crédito a empresas, o sea, el crédito a la producción. Recién el ministro Bianco mostraba cómo el programa económico actual, uno de los ejes centrales que tiene, es una estrategia de profundo ajuste sobre el mercado interno, el comercio, la industria, la construcción y, por supuesto, donde la provincia de Buenos Aires es uno de los sectores más afectados. El punto aquí era que desde que esas condiciones se agudizaron, que fue luego de las elecciones del 25, el Banco de la Provincia de Buenos Aires ha expandido su participación en el mercado de crédito. Esto es el típico rol anticíclico que nosotros pensamos para la banca pública, en particular en el segmento productivo, donde crecimos más de 3 puntos de share en lo que es el mercado de crédito a nivel nacional. Estos son datos para todo el sistema financiero. Recuerden siempre que el Banco de la Provincia de Buenos Aires solo opera en la Ciudad de Buenos Aires y en la Provincia de Buenos Aires. En la ciudad, porque estábamos en la Ciudad de Buenos Aires antes de que sea territorio federal, y en la Provincia de Buenos Aires, donde el banco es el principal oferente de crédito. O sea que fundamentalmente esta expansión en la oferta del financiamiento se dio en nuestro sector PYME, que es donde está sufriendo las condiciones del ajuste del programa de Milei. Pero hablando de lo que es la presencia territorial del banco y de lo que implica en esta coyuntura, el sistema financiero argentino redujo sus sucursales un 10% desde 2019. O sea, estamos en un proceso de cierre y retiro estructural de la atención presencial en todo el territorio y fundamentalmente en los lugares donde opera el banco, donde se concentró el 70% del cierre de sucursales. El Banco de la Provincia de Buenos Aires representa el principal, como dije, oferente de crédito y al mismo tiempo el principal punto de acceso a el sistema financiero en nuestra provincia. Y en 9 municipios somos el único banco, y probablemente esto se vaya agudizando en los próximos años. Como diría el gobernador en este momento, en ninguno de esos municipios está prohibido que haya bancos privados, en ninguno de esos municipios nadie dice que no puede estar en el mercado, sino simplemente no operan porque interpretan que no es negocio o porque no lo consideran rentable. Serían todas poblaciones que estarían excluidas de tener una sucursal bancaria. En 148 localidades, cuando uno cuenta todos los puntos de acceso, somos la única presencia financiera. Uno de los puntos, cuando uno recorre la provincia y más crítico, es la red de cajeros automáticos, donde nuestra red es la más importante de todo el sistema en la provincia, pero el punto es que creció además en este tiempo con un 42% más de cajeros, con una estrategia que implicó recambio en sucursales, instalación de nuevas bocas y también de estas cabinas que quien recorra la provincia habrá visto, que nos permitieron llevar cajeros a lugares donde no había ninguna presencia bancaria y casi 100 barrios donde el único acceso al sistema financiero es este tipo de terminales que el banco va desplegando en toda la provincia de Buenos Aires. Pero esto es importante contextualizarlo. Acá me detengo un segundo. Por las características del sistema financiero hay diferentes formas de acceder. Esto se conoce como puntos de acceso, que tiene que ver sucursales y dependencias, cajeros automáticos o terminales de autoservicio que están desplegadas en nuestra red. Si ustedes ven, en casi todas las categorías, tanto los bancos públicos como los bancos privados están reduciendo de forma estructural su participación en todo lo que es el territorio bonaerense, salvo en cajeros automáticos, donde la banca pública tuvo un crecimiento moderado al lado de lo que fue el nuestro. Tenemos cierre de sucursales, retiro de cajeros en la banca privada también y pérdida de terminales de autoservicio. Esto sería una forma en la cual el sistema financiero va excluyendo un montón de sectores de nuestra población de servicios financieros. En esa coyuntura nosotros fuimos en sentido contrario. Entre sucursales tuvimos sucursales nuevas, algunas dependencias se cerraron, pero bueno, en el neto estamos en la misma estructura que en diciembre del 2019, cuando hubo cierres tanto en los bancos públicos y fundamentalmente en la banca privada. Nuestra red de cajeros creció fuertemente y también la de terminales de autoservicio, demostrando que no solo somos el principal punto de acceso, sino que cada vez más estamos cumpliendo ese rol de acceso y democratización a los servicios financieros. Esto se hizo en el marco del plan de infraestructura
más ambicioso, los 203 años. Repasar brevemente qué hicimos. Entre el 20 y el 21 tuvimos que concluir, en el medio de la pandemia, por supuesto, un conjunto de obras bastante problemáticas que habían quedado en la gestión anterior. También lo explicó el gobernador muchas veces, no íbamos a abandonar las obras, no íbamos a frenar algo porque lo había hecho el gobierno anterior, sino que había que concluirlas. Luego se trabajó mucho, tanto dentro del banco como en los territorios, para relevar sucursales, establecer prioridades y planificar el nuevo desafío de hacia dónde va el sistema financiero. Y lo que para el banco es un hito, en el año pasado el directorio por primera vez aprobó un plan plurianual de expansión y puesta en valor de la infraestructura del banco. Eso es importante porque da una hoja de ruta de hacia dónde el banco está pensando que tiene que ir. Nosotros, como les decía, si bien hubo altas y bajas, de 2019 construimos 11 sucursales, ya de la red del banco, que son más de 400, no me acuerdo el número exacto, más de 400 sucursales, más de la mitad ya tuvieron intervenciones y se han puesto en valor 80 edificios declarados de interés público. Esto también tiene que ver con lo que puede tardar el plan de obra pública. Si ustedes recorren nuestra provincia, en muchas localidades van a encontrar la municipalidad, la iglesia y la sucursal del banco. Estos son edificios históricos que a la hora de ponerlos en valor, seguramente Cato esto sabe mucho más que yo, la intervención es muy difícil porque uno tiene que respetar determinados criterios de arquitectura y además en muchos casos son edificios que no recibieron ningún tipo de atención durante décadas. Entonces realmente son inversiones que llevan mucho tiempo y muchos recursos. Nuestro nuevo modelo de sucursales, a tono con un poco también lo que hablaba Cato hace un rato, de los desafíos de la nueva época y de ser sostenibles en una agenda que el banco asumió de forma muy proactiva en todos estos años, son sucursales sostenibles con iluminación de LED, mucha luz natural de forma de reducir el uso de energía eléctrica y además con paneles y termotanques solares en el techo de forma de proveer de energía a la sucursal y también, en algunos casos, ofrecer el excedente a la red. Solo para mencionar algunas sucursales nuevas, esto simplemente pueden ir a visitarlo el día que quieran, Ezeiza, Avenida Constitución de Mar del Plata, Parque Industrial Brown, Parque Industrial Pilar, Don Torcuato y Villa Ramallo, que fue la última que estuvimos con Axel hace 2 semanas. Algunas remodelaciones integrales de todas las que hicimos, son casi 90, Hurlingham, Junín, que es una sucursal muy grande y que hizo integralmente a nuevo, Lomas también, Morón, Necochea, Villa Gesell y Tres Arroyos, que se terminó también hace 1 o 2 semanas y que también era una obra bastante paradigmática porque es un edificio histórico y se hizo una intervención muy estructural. Este año ya están en obra y van a finalizar en breve Bransen y Chascomús, Navarro, y estamos iniciando obras en Bahía Blanca, Edo, Salto y Reyes. O sea que seguimos sosteniendo esta apuesta en un momento donde el sistema financiero se retira. Nosotros ciertamente no creemos que toda la innovación tecnológica, a veces hemos venido acá a contarles y a hablar sobre productos, innovaciones que el banco viene realizando para ser un banco que esté a la vanguardia y que lidere el sistema financiero en lo que es la transformación digital, pero no creemos que eso tenga que ser dejando a la gente afuera, no creemos que eso tenga que ser cerrando nuestra presencia territorial, sino complementándola, porque ciertamente no creemos en un sistema financiero sin trabajadores bancarios, sin trabajadores bancarias, que es otra discusión que está muy presente hoy en día, sino que vamos a utilizar todas esas herramientas tecnológicas para ponerlas al servicio de nuestros trabajadores, trabajadoras y potenciar la tarea, no para reemplazarlos. También sí, por supuesto, todo esto implica una inversión muy importante, implica una estructura de gastos muy importante. Y esto también es relevante ahora de evaluar el rol de la banca pública, porque alguno podrá pensar que nosotros tenemos un gasto de operación más elevado que un banco privado porque somos ineficientes. Nosotros no entendemos que sea ineficiencia, sino que es una manera en la cual el banco reinvierte su rentabilidad y sus utilidades en quienes son sus únicos dueños, que son los bonaerenses. No creemos que todo esto que cerró la banca privada implique privar a grandes sectores de nuestra población de acceder al sistema financiero y que queden excluidos por una lógica territorial de la banca privada. Esto es un poco lo que venía a contar.
como le decía, muchas de estas obras están en curso, muchas están terminadas y que tiene que ver con una visión integral del banco, pero inserta en una visión, por supuesto, del gobierno de la provincia de Buenos Aires, de seguir siendo parte de la vida de los 135 municipios, ser parte de las comunidades de las cuales somos parte y reinvertir el beneficio que el banco tiene en su único dueño, que es el pueblo de la provincia de Buenos Aires. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación se va a dar lugar a la ronda de preguntas. Les pedimos por favor a las y los periodistas que se presenten indicando su nombre y el medio al que representan. Gracias. Buen día, Facundo Cotet de Infobae. Dos preguntas, una para Bianco. El sábado hubo un acto en Parque Lezama, un año de la detención de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Saber primero si el gobernador fue invitado a ese acto, de ser así, ¿por qué no asistió? ¿Y qué lectura hacen del mismo? Sobre todo en un pasaje en el que Máximo Kirchner habla de que quienes pregonan la unidad todavía no han ido a ver a Cristina Fernández de Kirchner. Y nada, si ustedes se sienten interpelados por esa afirmación o no, y si Axel Kicillof va a ir a reunirse con Cristina en el corto plazo. Eso por un lado. Y a Catopodis, preguntarle también por el tema de la autorización del gobierno nacional. ¿Existe alguna instancia superior, digo, de algún reclamo judicial en la autorización, en la demora en realidad de la autorización de las obras del gobierno nacional? ¿Ustedes tienen pensado avanzar en alguna instancia de ese estilo si no prosperan estos reclamos, por lo menos en estos ámbitos? Gracias. Hemos hecho ya todos los reclamos administrativos en distintas oportunidades, caso El Salado, caso Arroyo San Francisco, caso la planta de tratamientos de líquidos cloacales acá en La Plata por más de 270 millones de dólares y no estamos teniendo ninguna respuesta. En general, todos estos reclamos después los canalizamos judicialmente según correspondan, no en este caso porque bueno, es una competencia la del Gobierno Nacional de otorgar o no los avales, pero sí los reclamos por los fondos que nos están debiendo, nos están endeudando. Sí acompañamos también la presentación de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires por la privatización de AISA, que también permitió tener una cautelar la semana pasada, porque no hay un plan de inversiones, porque están condenando a más de 3 millones de habitantes sin agua y 5 millones sin cloaca a que por muchas décadas, en la medida que esa privatización se concrete como está planteada en los pliegos, bueno, no hay ninguna expectativa de que esas familias puedan tener ese servicio. Y sí vamos a seguir insistiendo porque de vuelta son obras fundamentales con las cuales nosotros estamos convencidos que podemos ir mitigando y enfrentando la situación climática. El ejemplo de la obra del Salado es muy clara. Hay una etapa cuarta que además el Gobierno Nacional también ha paralizado y que le corresponde, que venía en ejecución y que es una de las tantas obras que se paralizaron. Nosotros nos estamos haciendo cargo de la etapa quinta, pero la obra en Luján, la obra en Areco, la obra en La Matanza, en el Dupi, todas están mostrando que, y tenemos mucha confianza en la obra en Maldonado, en Bahía Blanca, que la obra de infraestructura va permitiendo adaptar respuestas a las nuevas recurrencias que el cambio climático y definitivamente necesitamos que el Gobierno Nacional entienda que en este punto tiene que haber una responsabilidad, porque además de vuelta están los fondos, están los recursos y en este caso simplemente estamos pidiendo avales. Bueno, gracias Facundo por la pregunta. La convocatoria del sábado fue muy clara, era muy clara el objetivo, que era conmemorar, por un lado, el año de prisión injusta de Cristina, que se cumplía justamente el día 20 de junio, coincidía con el Día de la Bandera, y por eso justamente el gobernador le pidió tanto a nuestro sector, que es el Movimiento Derecho al Futuro, que convoque y que participen distintos referentes y en general los compañeros y compañeras, y hizo lo propio también como presidente del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires. Fueron 2 convocatorias públicas, participaron, repito, compañeros y compañeras de ambos espacios, ¿no? Del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires y del Movimiento Derecho al Futuro. Nuestra propuesta
y nuestra posición siempre fue muy clara respecto de la injusta prisión de Cristina. Se llevó adelante en el marco de un juicio en donde no se respetó el debido proceso, en una obra pública que no tuvo ejecución nacional, sino que fue de ejecución provincial en la provincia de Santa Cruz. Todos esos fondos y la autorización para llevar adelante esas obras públicas por la que supuestamente se la condena a Cristina fueron aprobados por unanimidad en el Congreso Nacional en el momento de votar el presupuesto nacional y los anexos que refieren a las obras provinciales. No hay ninguna evidencia, no hay ninguna prueba de que Cristina haya estado involucrada en cualquier paso de esa ejecución, inclusive todos aquellos funcionarios intermedios que tienen que ver más con la ejecución presupuestaria y la vinculación con el gasto en las provincias, no han sido procesados y condenados, sino que solamente se terminó condenando a Cristina, repito, sin ninguna evidencia, solamente una referencia muy indirecta en un WhatsApp, etcétera. Así que nuestra posición siempre fue muy clara y va a seguir siendo muy clara. Nosotros creemos que esa condena es absolutamente injusta, que Cristina es inocente. Eso siempre fue muy claro y esa es la razón por la cual desde los sectores que conduce el gobernador Kicillof, repito, que son el Movimiento Derecho al Futuro y el Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires, hemos decidido convocar y participar. ¿Qué tal? Martín López Lastra de FM Classic, FM Keops y AM del Pueblo. Una pregunta para el ministro Bianco. ¿Cuál es la reflexión del gobierno de la provincia ante la difusión de videos con allanamientos? Se encontraron muchos fajos de dólares en propiedades de la conductora de televisión Jessica Sirio. ¿Cuál es la reacción del gobierno de la provincia? Una pregunta para el presidente del Banco Provincia, Juan Cuatromo. Trascendió que en las últimas paritarias, si bien no hubo incremento salarial, hay un compromiso del banco de renegociar las deudas por morosos con tarjetas de crédito a empleados públicos. La pregunta es si está previsto que se extienda este plan de renegociación para muchas víctimas de la morosidad, como son monotributistas, profesionales, comercios y pymes, muchos de los cuales han cerrado, si está contemplado algún caso de análisis retroactivo y si cree que la banca privada está en condiciones de hacer este tipo de renegociaciones. Gracias. Bueno, ¿cómo estamos? Gracias por la pregunta. A ver, las condiciones de acceso al refinanciamiento que fueron parte de la conversación hace poco son generales. Es para deudas vigentes hasta el 31 de mayo. Bueno, ahí tenés que distinguir entre préstamos personales y de tarjeta. Había opción de refinanciación y demora temprana, que es hasta 90 días, y demora avanzada, que es más de 90 días. En el caso de lo que es tarjeta, podría acá hablar como un locutor rápido y decirte, porque cada una tiene diferentes condiciones y quizás no se entiende mucho, pero sí, obviamente después les podemos pasar los detalles de cada una de las líneas. Nosotros habíamos hecho, y esto lo contamos, foco en que en el caso de préstamos personales, la tasa más competitiva que tenemos para refinanciar es para quienes cobran menos de 4 salarios mínimos vitales y móviles, fundamentalmente porque allí es donde se concentra el núcleo del problema. Cuando uno desagrega dónde están los sectores de endeudamiento, es de menores ingresos y no es casualidad, si uno ve el grupo etario, es de 18 a 30 años. Y también cuando uno lo cruza con los datos del mercado de trabajo, encuentra la respuesta de por qué está pasando esto, que es un problema macroeconómico. La política económica, que como explicó Bianco hace un rato y que nosotros también estábamos hablando, que ajusta sobre las condiciones de vida del mercado de trabajo, solo generando empleo precario o informal, tiene como corolario este incremento de la mora. En el caso de los préstamos personales, sí decirte que es tanto la tasa, que como te decía, si vos la comparás, 39%, que es la más competitiva que tenemos, es la más baja de todo el sistema financiero, y que esto lo habíamos empezado a hacer y yo vine aquí a presentarlo en febrero. O sea, nosotros el problema lo venimos advirtiendo desde diciembre del año pasado, bastante antes que algunos empiecen con esta conversación. Eso nos llevó a ya tener en los primeros 5 meses del año 6 veces
más refinanciaciones que en los primeros 5 meses del año anterior. Pero lo que te iba a decir, en préstamos personales es tanto la reducción de la tasa como la extensión de plazo, yendo hasta los 72 meses para una refinanciación. ¿Qué genera eso? Que es lo más importante, que la cuota de refinanciación tiene una reducción de un 40% en el pago mensual. Entonces, la relación cuota-ingreso, que hoy, si alguien refinancia, queda más o menos en el 35%, baja al 22%. Eso es un incremento en el ingreso disponible de las familias. Para tarjetas, la reducción es más fuerte. La relación cuota-ingreso, que también sería el 35%, para una refinanciación en condiciones habituales, baja a un poquito más del 10%. O sea, estamos liberando con estos programas por reducción de tasa, que como te digo, en todos los casos son las más baratas de las que hoy ofrece el sistema financiero y tienen el costo financiero, porque después viste que hay comisiones, tasas, impuestos. El costo financiero total nuestro, que es lo que conforma la cuota, es el más bajo. En ambos casos producen una reducción muy importante del peso de la cuota en el ingreso de las familias. Allí pasan dos cosas que son importantes. La primera, que es una tarea que nosotros estamos haciendo de forma muy activa y permanente en todo el territorio bonaerense, que es la educación financiera. Va a pasar algo a medida que las deudas se vayan regularizando, y es que en las bases de deuda, la gente que hoy está en una situación morosa va a parecer estar en una situación regular. Y eso va probablemente a producir que a través de diferentes soluciones tecnológicas les ofrezcan un nuevo financiamiento con tasas muy altas. Entonces nosotros tenemos que ser muy conscientes que aceptar a veces esa plata que te aparece, tomar un microcrédito y demás, sin mirar las condiciones, después también pueden generar estos problemas, porque van a ocupar esa liberación de ingresos que se produce una vez que uno refinancia en nuevas deudas. Y eso es algo que nos preocupa mucho. Sobre la otra pregunta, creo, y lo dije recién, este es un problema de la política macroeconómica. Obviamente el sistema financiero tiene herramientas. Desde nuestra visión, todo sería más fácil y seguramente con muchísima más potencia de anclaje si hubiese políticas públicas. El Gobierno Nacional, el Banco Central tienen herramientas. Muchas, por ejemplo, se utilizaron durante la pandemia para entender que en determinadas coyunturas no es esto que un banco prestó mal, no es que una persona tuvo una conducta irresponsable o que una empresa se sobreendeudó, sino que es un problema que está pasando en todos lados y al mismo tiempo. En todos los segmentos, en todos los tipos de crédito, en todas las unidades productivas. Por lo tanto, es un problema general. Si es un problema general, no es un problema microeconómico o sectorial, sino que es un problema macroeconómico, y su explicación es macroeconómica. Y lo más importante sería que existan herramientas de política económica que puede desarrollar solo el Gobierno Nacional para que todos entendamos la magnitud del problema y seamos más eficientes a la hora de abordar respuestas que le solucionen los problemas a la gente. Gracias. Gracias, Martín, por la pregunta. Sí, efectivamente vimos la noticia, vimos los videos. Entiendo que son videos de hace algunos años. También hemos leído en los medios que se produjeron allanamientos en el marco de la aparición de estos videos y que están vinculados a causas anteriores. Decirte lo que corresponde. Es un tema de la justicia. La justicia va a ser la que tenga que determinar cuál es el origen de esos fondos y en el caso de que exista algún tipo de delito es la que tiene que sancionarlo. Simplemente eso. Gracias. Última pregunta. ¿Qué tal? Buen día. Belén Bartoli del Destape. Sobre la morosidad que estaban hablando, preguntarle al presidente si con esto es suficiente, si empezó a bajar la morosidad o no, por lo menos en el Banco Provincia. Si lo han hablado con otros bancos de otras provincias, si están teniendo el mismo problema y sobre todo el tipo de consumo que tienen. Digo, ustedes contaban que tienen sucursales en todos los distritos, que eso les permitía tener una cercanía con la gente. Si cuando hablan de la morosidad tiene que ver con pago de servicios de alimentos o tiene que ver con un consumo de otro tipo en lo que es la tarjeta de crédito. Y en términos políticos, en el acto del sábado, también Máximo Kirchner dijo, el peronismo no quiere un candidato por default. Le pregunto al ministro Carlos Bianco qué opina al respecto y también preguntarle si están pensando hacer algún acto para el 1 de julio. Gracias. Bueno, a ver, eran como 3 o 4 preguntas.
Si el problema lo estamos conversando con otros bancos, sí. Hace poco tuvimos, yo presido la Cámara de Bancos, bueno, en realidad hay bancos públicos y privados, pero fundamentalmente bancos regionales o cooperativos, y hemos tenido reuniones específicas para conversar estrategias de refinanciación de deuda, porque lo dije hace un rato y por eso lo repito, es un problema que está pasando en todos lados al mismo tiempo. No es un problema de un sector, no es un problema de una provincia, no es un problema de una región, no es un problema de un tipo de entidad, no es que uno observa que los bancos privados están en una situación distinta de los bancos públicos o que los bancos nacionales tienen una situación distinta de los bancos regionales, sino y que tampoco es un problema que esté en el sistema financiero o en la industria fintech o en las mutuales y cooperativas, sino que está de nuevo pasando en todos lados al mismo tiempo porque es un problema macroeconómico. Así que sí, venimos conversándolo, venimos trabajándolo, sabemos que es la estructura del gasto de las familias y eso después se refleja en los consumos a través del crédito y eventualmente en los problemas de morosidad está muy sesgado a la compra de alimentos y a pago de servicios, donde el pago con crédito de lo que es alimentos y gasto en supermercados viene creciendo de forma sostenida en el tiempo. Y si esto es suficiente y si la mora empieza a bajar. Bueno, de nuevo, la naturaleza macroeconómica del problema no cambió. Entonces uno podría, todavía no pasa, a pesar de que siempre se dice, se anuncia que va a pasar, que la mora empiece a bajar. Primero hay que tomar en cuenta lo anterior a la mora, es que el crédito no crece desde hace varios meses y fundamentalmente el crédito a las familias, cuando uno lo ajusta por inflación, viene cayendo de forma muy fuerte en lo que va de este año. Así que hubo, por lo menos dentro del sistema financiero formal de los bancos, un ajuste en los estándares de originación de nuevos préstamos. Entonces ahí ya te genera que los préstamos nuevos que van ingresando van a ser de sectores con mucho mejor score crediticio y por lo tanto probablemente o con menor probabilidad de no pago. Todavía en los créditos que se fueron otorgando, los saldos irregulares siguen creciendo, caen menos rápido que lo que cae el crédito y por lo tanto el ratio sigue subiendo. Todo esto para decir que quizás en algún momento tenés una estabilización, pero va a ser solamente por los malos motivos y es que se dejó de prestar plata y toda la gente que no pudo pagar ya ha sido pasada a morosa. Entonces, la reflexión es que aún si la morosidad baja, no quiere decir que el problema esté resuelto en el sentido que nos preocupa, o que creo que te preocupa por la pregunta, que es que la gente esté cancelando las deudas y por lo tanto en una mejor situación financiera. Si uno ve que el salario no recupera, si uno ve que el consumo sigue en caída, si el único empleo que se genera es empleo precario, el empleo formal no deja de caer, si se cierran empresas, las causas estructurales del problema están vigentes y probablemente profundizándose. Entonces el indicador de mora que producen los bancos, que todavía no está mejorando, pero que ponele que en algún momento estabilice o mejore, no va a ser un reflejo de una mejor salud financiera de la población de nuestro país, sino simplemente de un menor acceso al financiamiento formal. Ahí lo que termina pasando es que el problema de ingresos se agudiza porque la gente no solo tiene que pagar alimentos más caros, no solo tiene que pagar servicios públicos más caros, sino que además todavía va a tener las cargas de la deuda. Y eso tiene que ver con algo que hablamos mucho, que es la naturaleza del crédito. El crédito tiene sentido y el crédito es muy eficiente y cumple un rol muy positivo cuando apalanca ingresos, cuando te permite, sobre un crecimiento de tu ingreso real, consumir algo que de otro modo no podrías hacer, hacer un viaje, cambiar el auto, en una empresa hacer un proyecto de inversión, pero eso supone que los ingresos son crecientes en el tiempo. Si los ingresos no crecen, ya tenés un problema porque después de un tiempo tenés que pagar el crédito más los intereses. Ahora, si tus ingresos cayeron, tenemos este tipo de problema y creo que en realidad la forma de solucionarlos es con un cambio de la política económica. Bien. Bueno, gracias Belén por las preguntas. Respecto de las candidaturas del PJ, lo hemos dicho múltiples veces, nos lo ha planteado en esos términos el gobernador. Este no es el año de las candidaturas, es el año de las construcciones políticas y eso es lo que nosotros estamos haciendo. Eventualmente el año próximo va a ser el año en que se definan primero las candidaturas y después se lleve adelante la campaña que corresponda al candidato que elija el peronismo, el pueblo peronista. En ese sentido se verá cuál es la forma concreta, la forma particular en que se definan las candidaturas. Está vigente el sistema de las PASO, más allá de que hay una discusión
el Congreso Nacional hay un proyecto presentado para la eliminación de las PASO, eso no ha sucedido, o sea que hoy en día está vigente el sistema de las PASO, que a mí me parece que es el mejor sistema posible para definir una candidatura del peronismo, del campo popular en su conjunto, me animo a decir no solo del peronismo, sino del campo popular en su conjunto, y en ese caso los distintos compañeros y compañeras que quieran representar a nuestra fuerza política o al campo popular tendrán la posibilidad y el espacio para presentarse, y después la gente votará y definirá quién es el mejor candidato posible del campo popular para enfrentar a Milei o al candidato de la derecha, porque va a haber un candidato de la derecha, seguramente lo va a elegir el Círculo Rojo en su momento, de acuerdo a las circunstancias vigentes. Será Milei, será otra persona, pero seguramente vamos a tener un candidato que exprese el voto más de la derecha, y tenemos que poner un candidato que exprese el voto de los intereses nacionales, del campo popular. Así que eso será el año próximo con el método posible, que hoy en día es las PASO, eventualmente una candidatura de consenso, pero eso habrá que construirlo y en ese proceso estamos. Respecto del 1 de julio, en principio no va a ser un acto, eventualmente estamos viendo de organizar una convocatoria a los presidentes de los partidos justicialistas de los municipios de la provincia de Buenos Aires, lo estamos analizando, todavía no está definido, con el objetivo de obviamente homenajear a Perón en el día de su fallecimiento, pero todavía no está definido. Probablemente sea eso, probablemente tenga sentido hacerlo en la Quinta de San Vicente, ¿no? Donde descansan los restos del general. Muchas gracias. Muchas gracias, y de esta manera damos por finalizada la conferencia de prensa. A todas y todos, muchas gracias y que tengan muy buenos días.